Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El tema de hoy es qué es un albacea y sus funciones. Se dice que un albacea es una persona muy importante que queda luego de que tú falleces. El albacea es el representante legal de tu sucesión. Si se tiene un bien inmueble, él es el encargado. Si se cobra una renta o se queda algo pendiente, el albacea es el administrador de la herencia, que es nombrado el testador en su testamento cuando llegue el día de su muerte. La apertura de su testamento, él es el responsable de cumplir la última voluntad. Debe presentarse ante el notario para dar seguimiento a este proceso. Dice el Código Civil, decreto 106, capítulo 7, albacea, artículo 1041. Albacea o ejecutor testamentario es la persona a la que el testador se encarga del cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente se le haya conferido al testador y no sean contrarias a la ley. Pueden haber albaceas judiciales. Por un nombramiento de un juez se nombrará albacea judicial en solo los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo obtuvieran los herederos. Los herederos o el juez, en su caso, pueden exigir garantías al albacea judicial. Un dato muy importante que nos indica el artículo 1048 es que para ser albacea se necesita haber cumplido 18 años de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirir a título de herencia y no estar en actual servicio a servicios judiciales o en el Ministerio Público, aunque se haya con licencia temporal, salvo en casos de que trate de la sucesión de sus parientes. También nadie está obligado a ser albacea, pero no puede renunciar después de haber aceptado, sino con justa causa a juicio del juez. Hablamos también de lo que son las facultades y atribuciones de los albaceas, además de las que distingue el testador, son las siguientes: disponer y pagar los funerales del testador con arreglos al ordenado por este, en defecto de tal disposición según las costumbres del lugar y posibilidades de la herencia. Hacer las gestiones necesarias para poder hacer la inmediata seguridad de los bienes. También tenemos hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con los interesados en los bienes. Pagar las deudas y legados. Y por último, administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Una de las obligaciones relativas al patrimonio familiar es cuando el testador haya instituido patrimonio familiar, el albacea, y si no hubieren los herederos, tienen obligación de hacer las gestiones pertinentes para cumplir lo dispuesto en el testamento, debiendo iniciarlas en el momento que se abra la sucesión. También tenemos la entrega de legados. Practicar lo del inventario, cuidará el inventario que se entregue, los legados específicos y asegurará el pago de los demás legados a su satisfacción y quedará la herencia en poder de los herederos, aunque no haya transcurrido el término legal del albaceazgo. También tenemos el cargo de albacea. El cargo de albacea no puede transmitirse. Se dice que este cargo es meramente personal y no puede transmitirse ni sustituirse por el que se ejerce, al que haya quedado. Sin embargo, pasa a sus herederos las responsabilidades civiles en que hubiese incurrido por su administración. Los albaceas también tienen prohibiciones. En este caso, la forma de adquirir sus bienes durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas de administración, no podrán adquirir el albacea por sí ni por medio de otro bienes de la testamentaria, ni créditos contra ella, bajo pena de nulidad. Plazo del albacea: a quienes el testador no haya fijado, se deberá cumplir el encargo dentro de un año
contando desde su aceptación o desde que se terminen los litigios que se promovieren dentro de la validez o del testamento o algunas de sus disposiciones. Esto está regulado en el artículo 1058. Si el testador quisiera ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente en el de la prórroga. Si no lo hubiese señalado, se entenderá prorrogado el plazo por 1 año. Los herederos y legatarios podrán, de común acuerdo, prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo que se crea necesario, pero si el acuerdo fuese solo por mayoría, la tercera prórroga no podrá exceder de 1 año. Rendiciones de cuenta. Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa al albacea de la obligación de hacer inventario y rendir cuentas. También tenemos el albacea dará a los interesados cuentas documentadas el albaceazgo inmediatamente después de haberlo ejercido. También tenemos los gastos. Los gastos del albaceazgo se deben pagar de la herencia. También tenemos lo que son los honorarios del albacea. Si el albacea no fuera heredario o legatario, tendrá por trabajo el 2% del valor de los bienes por el administrados o inventariados. Si la cantidad llegara a pasar de 50,000 quetzales, del 3%. Si a 40, del 3,5%, si a 30, el 4%, si a 20 y del 5%. Cuando baje de esas cantidades, si fueren varios los albaceas, este honorario se distribuye dentro de todos proporcionalmente al trabajo de cada uno o cada uno haya realizado. También tenemos lo que es el aseguramiento que puede exigir los herederos. En la herencia, desde ciertos días, desde que se haya cumplido los encargos, el testador, los herederos tienen derecho a exigir que el albacea asegure la devolución de los bienes para que cuando llegue el día o se haya cumplido los encargos, sin más menoscabo, en cuanto a él, dependan de que resulte naturalmente de las disposiciones del testador. Los legatarios, desde el día cierto o desde que se haya cumplido los encargos, el testador, no habiéndose herederos, gozan del mismo derecho concedido a este en el artículo que ya mencionamos anteriormente. Remoción del albacea. Por causa de negligencia, abuso o malversación, pueden ser removidos los albaceas, sean cuales sean su clase o su extensión de sus facultades, a petición de los interesados de los bienes. Terminar el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia o remoción del albacea y por su vencimiento del término señalado por el testador o por la ley o en su caso por los interesados. Este es un amplio tema que tenemos. El albaceazgo es un tema muy importante. Pues eso es lo poco que yo les puedo compartir y lo que hemos aprendido en la clase de Civil 2.